Muy bien, hermanos. Continuamos con 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Como les decía anteriormente, esta es la tercera vez, creo que ya estamos abordando el texto. Estamos avanzando muy lentamente. Dijimos que es una porción clave en la Escritura, es una de las tantas porciones a las cuales nosotros debemos prestar sumamente atención. Toda la palabra de Dios es importante, pero decíamos que hay ciertas porciones que tienen cierta urgencia o importancia, creo que sería la palabra, en virtud de la situación en la que la Iglesia de Cristo se encuentra. Hace ya algunas semanas, creo que la última vez que lo vimos fue hace 2 semanas, los requisitos que debe cumplir un pastor, es el tema que Pablo está abordando. Él viene tratando la situación que se estaba dando en esta iglesia con respecto a las mujeres, y en el capítulo 3 se dedica específicamente a hablar de los hombres y puntualmente de aquellos hombres que componen el ministerio pastoral o aquellos que anhelan el ministerio pastoral. Decíamos semanas atrás que es una porción de texto clave para entender cuáles son las calificaciones que Dios busca en un hombre que va a ejercer el liderazgo de la iglesia, el gobierno de su iglesia. Nosotros vimos ya, haciendo un repaso, estoy simplemente antes de abordar el versículo 2 y 3 que vamos a estudiar hoy, quiero repasar algunos conceptos que hemos visto. Dijimos que el pastor debe ser un hombre que tiene celo por la gloria de Dios. No es un hombre que anda buscando su propia gloria, su propio beneficio. Es un hombre que está interesado en el bienestar espiritual de la iglesia, en el bienestar espiritual de los creyentes. Es un hombre que puede ser imitado, debe ser imitado. Es un hombre que se presenta, decíamos, a la iglesia como un modelo de lo que Dios espera de un creyente, en lo que tiene que ver con su carácter, con su vida familiar, con su madurez espiritual, con su testimonio ante el mundo, ante los inconversos. Dijimos que era muy importante la última vez porque en algún momento de nuestra historia como iglesia va a llegar ese día en el que nosotros tengamos que levantar pastores. Decíamos que el patrón que vemos en la Escritura es de una pluralidad de pastores. O sea, varios pastores liderando, pastoreando, guiando al pueblo del Señor en una iglesia local. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque va a llegar un momento donde vamos a tener que nombrar nuevos pastores, ordenar nuevos hombres. Y cuando hagamos eso, nosotros tenemos que llamar a hombres que han sido previamente ya llamados o calificados por Dios al ministerio pastoral. Y yo ponía una pregunta acá, práctica para pensar, ¿cómo nosotros podemos tener seguridad de que estamos llamando al ministerio pastoral o que estamos poniendo los ojos sobre un hombre que Dios ya previamente puso los ojos sobre ese hombre? Bueno, eso ocurre cuando la iglesia busca y pone los ojos sobre hombres que cumplen con este pasaje que nosotros estamos estudiando, con estos requisitos. La vida de los hombres que Dios llama al ministerio debe conformarse a la luz de lo que se expone allí en 1 de Timoteo capítulo 3. La iglesia no ordena hombres al ministerio de acuerdo a los parámetros que establece el mundo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ciertos parámetros o patrones, podríamos decir, que son importantes en el mundo para designar a una persona como autoridad? Bueno, la iglesia no se mueve bajo esos parámetros, sino que la iglesia establece hombres de acuerdo a los principios que están claramente establecidos en la palabra de Dios. Dios se encargó de dejarnos bien detallado cuáles son las calificaciones que deben tener aquellos hombres que van a servir a la iglesia de Cristo. Cualquier hombre que vaya a ser pastor o diácono, decíamos semanas atrás, y hoy podríamos agregarle, o cualquier hombre de nuestra iglesia que ejerza cualquier tipo de función, de ministerio, no importa si es pastor o diácono, bueno, cualquier hombre de nuestra iglesia debe vivir, debe examinar su vida de acuerdo a estos patrones que encontramos en 1 Timoteo 3. Todos los hombres, decíamos semana atrás, estas calificaciones son para toda la iglesia, principalmente para los hombres, no solamente para un pastor puntualmente.
La porción comienza diciendo palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el pasaje. Y vimos semanas atrás que el hombre que desea el pastorado es alguien que siente un profundo anhelo en su corazón por la obra del ministerio. Es un profundo deseo, pero no anhela la posición, decíamos, sino que anhela la obra del ministerio, la obra pastoral puntualmente. Pero ese anhelo, dice Pablo, no es suficiente, es necesario que sea irreprensible. Y en toda esa lista de calificaciones que él da, nosotros identificábamos 4 áreas donde el hombre debe ser irreprensible. Y decíamos hace algunas semanas, debe ser irreprensible en su carácter moral, debe ser irreprensible en su vida familiar, en lo que es la gestión, la administración del hogar, en su madurez, y debe ser irreprensible en su testimonio, que son allí el último versículo que nosotros encontramos en nuestra porción. Nosotros comenzamos viendo las cualidades que tienen que ver con la irreprensibilidad en cuanto al carácter moral. Hoy vamos a cerrar con esa parte o esa área en la cual el hombre debe ser irreprensible. Vimos que debe ser marido de una sola mujer y decíamos que nos habla de un hombre que es reconocido por su fidelidad, un hombre que está dedicado a servir, a cuidar, a amar, a proteger a su mujer. Es un hombre fiel, es un hombre íntegro en lo que tiene que ver con la fidelidad conyugal. De eso nos está hablando Pablo. Vimos también que el pastor debe ser sobrio y prudente. Eso significa que no es un hombre que vive en exceso, no es un hombre dado a los excesos, es un hombre moderado, que tiene una mente y un carácter claro, un carácter templado. De eso nos habla esas 2 palabras que ya la hemos visto. Y ahora observamos en el texto, si ustedes se fijan allí en el versículo 2, que Pablo continúa dando las calificaciones y dice que el pastor debe ser decoroso también. Y esa es una palabra muy interesante y que a ustedes les debe resultar familiar, porque nosotros ya hemos visto en la porción anterior, en el capítulo anterior, esta palabra. La palabra decoroso es la palabra griega cosmos, decíamos. Esa palabra nosotros la vimos cuando estudiamos acerca de la mujer, del porte, del adorno que debe tener la mujer en el capítulo 2. Y dijimos que esa palabra griega, de esa palabra griega cosmos, se deriva una palabra nuestra muy conocida que es cosmético. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la mujer? Y es la misma palabra que se repite ahora en nuestro pasaje y que significa básicamente poner en orden, poner algo en orden, algo que está puesto en el lugar donde debe estar. De eso nos habla la palabra decoroso. Y dice Pablo que el pastor, el que anhela el obispado, debe ser decoroso. El pastor debe ser una persona que tiene su mente en orden y por consecuencia su vida se mueve de acuerdo a ese orden. Tiene una vida ordenada, tiene pensamientos ordenados. La palabra opuesta a cosmos, la palabra griega opuesta es caos, que es sumamente familiar para nosotros. La vida de un pastor no se caracteriza por ser un caos. Su vida no es una confusión constante, sino todo lo contrario, dice Pablo. Debe ser decoroso, debe tener una vida ordenada. Dice un autor, el ministerio no es un lugar para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes inconclusos y de actividades no organizadas. Y qué interesante, porque eso habla lisa y llanamente de cómo debe ser la vida de aquel hombre que aspira al pastorado. Dice, no es un lugar para el hombre cuya vida es una confusión continua de planes inconclusos, de actividades desorganizadas. Hay hombres, hermanos y hermanas, que tal vez hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hay hombres que tal vez hoy comienzan, ¿no es cierto?, algo y al tiempo tal vez lo dejan o se vuelven a meter en otra cosa, dejando diferentes cuestiones inconclusas. Ese tipo de hombre, dice Pablo, no están calificados para el ministerio, porque no son decorosos, no llevan una vida ordenada. El pastor debe ser una persona ordenada, dice el apóstol. Su mente está en orden, por eso su vida está ordenada. El hombre decoroso se mueve por principios y prioridades. Cuando vemos esa palabra de decoroso enfocada en el pastorado, a nosotros nos da la idea de un hombre que no se mueve por sentimientos o por instintos, sino por principios y prioridades. Es un hombre, el hombre decoroso no actúa o no toma decisiones en virtud de las circunstancias.
Dice un autor, el hombre decoroso no permite que las circunstancias lo manejen, sino que él maneja las circunstancias. Esa es la idea que hay detrás de esa palabra. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es imprescindible o por qué es importante que el pastor sea decoroso, que el pastor sea ordenado? Porque un pastor que no es ordenado, por consecuencia, va a hacer de la iglesia un caos, que es la palabra opuesta a cosmos. El orden es fundamental en la vida de un pastor. ¿Por qué? Porque si no, su ministerio va a ser desastroso. Su ministerio va a ser todo lo opuesto a lo que tiene que ver con el orden. Todavía no terminamos el verso 2, hermano. Ustedes presten atención en esto, lo que decíamos al principio. Lo estamos abordando al texto de manera lenta para ir profundizando en cada una de las calificaciones. Todavía no terminamos el verso 2, pero nosotros ya podemos tener una noción de que la vida del pastor, por las calificaciones que hemos visto hasta el momento, la vida del pastor se debe mover por prioridades, por principios. Y lo que enseña la Escritura, y nos vamos a dar cuenta cuando cerremos la porción completa, es que esas prioridades son muchas en la vida del pastor. Por eso es fundamental el decoro, ¿no es cierto? O el orden, podríamos decir. Vivir una vida ordenada, dice un autor, por principios y prioridades, implica, escuchen esto que interesante, implica que hay cosas que el pastor no va a poder hacer. Por eso es necesario el orden en virtud de los principios y las prioridades. Implica que hay cosas que el pastor no va a poder hacer, aunque sean cosas buenas y nobles. El pastor no puede hacer todo lo que es bueno y noble en términos, dice este hombre, de actividades, porque él debe hacer lo que es prioritario. Y si vos extrapolás esto a la vida de la vida de la iglesia, a la vida de un creyente, es lo mismo. O sea, vos no estás llamado a hacer todo lo que es bueno y noble en la vida. No, estás llamado a hacer lo prioritario, porque si no es imposible ejercer el orden en tu vida. El Señor Jesucristo era un hombre que tenía claro sus prioridades, sus principios. Fíjense, cuando el Señor envía a los 12 apóstoles a predicar, según lo que dice Mateo 10, versículos 5 y 6, el Señor le dice, id primero a las ovejas perdidas, dice, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por camino de gentiles y samaritanos no vayas. El Señor está estableciendo en su ministerio, en esa misión que le está encomendando a sus discípulos, está estableciendo un orden. Tenía un plan definido el Señor Jesucristo. Él era un hombre ordenado. Él sabía cómo iba a desarrollar, cómo se iba a expandir su reino en la tierra. De hecho, antes de ascender a los cielos, dice, id, me serán testigos, dice. Y ahí fíjense que establece un orden. En Judea, en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y a lo largo de la vida del apóstol Pablo, nosotros también podemos ver que Pablo era un hombre que tenía prioridades, que tenía un orden en su vida. Pablo, por lo general, y esto lo estudiamos cuando hicimos la serie expositiva del libro de Hechos, Pablo iba a las grandes ciudades a predicar. Nosotros vemos que el ministerio de Pablo en los viajes misioneros se caracterizaba por la dimensión que tenía en la ciudad donde él iba e instalaba iglesias, consolidaba iglesias y demás. ¿Por qué? Porque claramente Pablo entendía que cuando se consolide una iglesia en una gran ciudad, esa iglesia se va a encargar de las ciudades más pequeñas. Y que fue lo que pasó con las iglesias que se fueron fundando, entre ellas la iglesia de Éfeso, de la cual nosotros estamos estudiando la carta, que va dirigida a Timoteo, que iba a pastorear una de las tantas iglesias que el apóstol fundó. Pero claramente nosotros vemos un orden, y quiero ser enfático en eso, prioridades, vemos principios que rigen, que deben prevalecer en la vida del hombre que anhela el pastorado. Y yo pensaba rápidamente cuáles son esas prioridades, o al menos las principales, son muchas dijimos, pero ¿cuáles son las prioridades principales en la vida del pastor? Bueno, su vida espiritual, por lo que nosotros aprendemos de la Escritura, dice Mateo 6:33, un texto sumamente conocido por nosotros. Y esto no solamente se aplica al creyente común y corriente, sino principalmente al pastor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, una de las prioridades que tiene un pastor es su vida espiritual por encima de cualquier cosa. El Señor llama a todos, especialmente a los pastores, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
será añadido, dice el texto bíblico. El pastor debe estar abocado de manera continua a esta búsqueda que dice Mateo capítulo 10, el reino de Dios y su justicia. La lenguaje actual dice, lo más importante, fíjense qué hermosa traducción, es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Fíjense, lo más importante, lo prioritario, la prioridad número 1, es que reconozcan a Dios como único rey. Y la obra del ministerio, la obra que anhela el pastor, no es del pastor necesariamente. La obra es de Dios. Y nosotros somos enfáticos en traer eso a la iglesia. Por lo tanto, el pastor tiene que estar buscando continuamente al dueño de la obra. Esa es la idea, que es lo que hablábamos semanas atrás. El pastor debe estar en una búsqueda continua del dueño de la obra para hacer lo que el dueño dice, no lo que el pastor quiere. Entonces, Mateo 10:36, de repente, tiene una importancia real y profunda cuando hablamos de esta prioridad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la vida espiritual del pastor. El obispo, decíamos semanas atrás, es un supervisor, no es el amo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa palabra obispo y hacíamos esa distinción? No es el amo el obispo, no, es el supervisor, el que se encarga de llevar a cabo las tareas que determina el amo. La presencia de Dios, me encanta esto, hermano, la presencia de Dios, escuchen esto, es el lugar primordial en el que debe estar un pastor, la presencia de Dios. Pero yo a esto le agregaría, es el lugar primordial en la que debe estar cada creyente de la Iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, nuestro lugar favorito debe ser estar en la presencia de Dios. Acá, a través de la comunión con el Señor, con su palabra, a través de la oración. De otra forma, es imposible llevar adelante tu vida, es imposible que un pastor pueda llevar adelante su vida personal de manera ordenada si no prioriza su vida espiritual, y es imposible llevar adelante la obra del ministerio conforme a lo que Dios establece en su palabra. Esa es la prioridad principal del pastor. ¿Cuáles son las otras prioridades del pastor? Su familia. Un pastor tiene una familia que debe cuidar, un pastor tiene un hogar, una familia que él debe gobernar sabiamente, una familia que requiere de su tiempo, una familia que él debe ordenar también, conforme ordena su vida, debe ordenar su familia también. Y por si todo eso fuera poco, hermano, el pastor tiene que ordenar su vida de tal forma para que él pueda llevar adelante el ministerio pastoral de manera eficaz, de manera bíblica. Y cuando hablamos de llevar adelante el ministerio pastoral de manera eficaz, claramente hablamos de tareas, y estoy nombrando lo principal, hermano, de las prioridades. Hablamos de una predicación fiel a la palabra de Dios, cada domingo durante la semana, el tiempo que se exponga la Escritura en la iglesia. El pastor debe llevar adelante una consejería bíblica, fortalecer de manera bíblica a los hermanos más débiles, ejercer la disciplina bíblica, restaurar a los hermanos bíblicamente, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros podamos añadir, pero esas son las prioridades a grandes rasgos. Y fíjense que el punto que quiero enfatizar es la necesidad de ser decoroso. ¿Por qué dice Pablo que el pastor debe ser decoroso? Estas tres prioridades principales nos dan una idea. Y yo les ponía acá para tener un ejemplo bien gráfico y práctico, hablando del ministerio pastoral, solamente para que ustedes tengan una idea, hermanos, el estudio responsable y la preparación de un mensaje que cumpla con esas características, que sea fiel a la Escritura, que sea fiel al texto bíblico, que sea centrado en el Evangelio. Preparar un mensaje de manera responsable es algo que lleva por lo menos de 15 a 20 horas de trabajo, de estudio, semanales estoy hablando, ¿cierto? Entonces, fíjense lo importante es ser ordenado, porque si estamos hablando que te lleva ese tiempo solamente preparar un sermón, un pasaje de la Escritura, imagínate lo que decíamos antes, tu vida espiritual, porque el pastor no solamente se acerca a la Escritura cuando tiene que predicar un texto, no, debe velar por su vida espiritual, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que decíamos antes, la familia.
Si ese pastor trabaja, si tiene un trabajo secular, el trabajo, la carga horaria que implica un trabajo. Entonces, se dan cuenta la importancia del orden en la vida del pastor en base a prioridades y principios, como decíamos. Dice un autor, hay una palabra mágica, me encanta cómo lo expresa, ¿no? De manera irónica, pero dice que todo pastor debe aprender a decir en el momento oportuno. Esa palabra es casi el abracadabra de los pastores, dice, y es la palabra no. El pastor tiene que aprender y pedirle al Señor que le dé sabiduría para decir no. Y la realidad es que cuando uno está en el ministerio pastoral, quiere hacer de todo. O sea, porque hay muchas cosas para hacer, como le decíamos antes, cosas nobles, cosas buenas que tienen que ver con la obra, con el ministerio, actividades, programas, etc. Pero para ser decoroso hay que aprender, me encanta como lo expone este hombre, hay que aprender una palabra, a decir no, a priorizar, aunque eso muchas veces trae algunas consecuencias tal vez no muy productivas o positivas, pero en términos de crítica, digo. Pero bueno, vimos hasta ahora que debe ser sobrio, prudente, eso nos habla del orden en su mente, en su corazón. Vimos que debe ser decoroso, tiene que tener una vida ordenada, basada en prioridades, dijimos. Y el pasaje dice claramente también que el pastor debe ser hospedador. Esa palabra hospedador significa literalmente amigo del extranjero. Podríamos traducirlo así, a grosso modo, amigo del extranjero. Hospedador es una palabra compuesta, la palabra original es una palabra compuesta que implica amor al forastero. ¿Por qué? Filoxenos es la palabra. Que una parte de esa palabra habla del amor en lo que es el griego y la otra parte habla del desconocido, de alguien extraño. Por eso se puede traducir como amor al forastero. Esa es la idea que hay detrás de la palabra hospedador. Esa palabra, la palabra griega opuesta, vamos a jugar un poquito con el opuesto para entender, ¿no? Como hablábamos antes, decoroso, cosmos, lo opuesto caos. O sea, la vida del pastor no debe ser un caos. La palabra opuesta a filoxeno es una palabra muy conocida y muy de moda en nuestros días, una palabra griega que es xenofobia. Esa es la palabra opuesta. ¿Qué es la xenofobia? Es el odio o es el rechazo a las personas extranjeras, ¿no es cierto? A las personas desconocidas. De eso nos habla ese término. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el pastor debe amar al extranjero, debe ser amigo del desconocido, debe ser amigo del forastero. La idea detrás del término hospedador es la de tener la casa abierta para el que está necesitado, para el solitario, para el que es rechazado. La idea es que el pastor debe ser hospedador, su hogar debe ser un refugio para las personas que están en algún tipo de vulnerabilidad. Eso es lo que está hablando el texto. La idea de hospedador no es que vos recibís a tus amigos en tu casa y tus amigos se sienten como si fuera la casa de ellos. Qué bien que me atiende esta persona, qué bien. No es esa la idea que hay detrás. El término nos está hablando de abrir las puertas del hogar, no al amigo, sino al extranjero. Eso es hospedador, al extraño, una persona que realmente está necesitando ayuda. Y ahora vamos a entender un poquito más en profundidad el término. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. No es un texto que Pablo le escribe a los pastores, es un texto que Pablo le escribe a toda la iglesia. Y él está haciendo un llamado a practicar la hospitalidad, compartiendo para las necesidades, dice el verso 13, de los santos, otra vez, ¿cómo? Practicando la hospitalidad, dice Pablo. ¿Cómo comparten para la necesidad de los santos? Practicando la hospitalidad. Y fíjense que la hospitalidad es exigida, o el ser hospedador se exige para todos los creyentes. Y es como que Pablo diría en nuestro texto, principalmente para los pastores, porque ellos deben ser modelo en eso. Hebreos 13:12, otro texto, dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dice el autor de Hebreos. Claramente el autor de Hebreos no está diciendo que alguna vez va a venir un ángel a nuestra casa, por eso tenemos esos hospedadores. Él lo que está enfatizando es el privilegio que es hospedar. Y está haciendo con esa
esa acepción allí de que hospedaron algunos ángeles. Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento y seguramente debe ser que este hombre tiene en mente a Lot, a Abraham, que nosotros encontramos allí situaciones puntuales que se dieron cuando estos hombres hospedaron. Dice 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El Señor espera que todos sus hijos sean hospedadores, principalmente sus pastores. Y para entender más profundo lo que dice, lo que significa este término, en la época en la que estos pasajes que yo les acabo de leer fueron escritos, hermano, la hospitalidad no era una molestia, no era un estorbo. La hospitalidad era una necesidad enorme en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Hoy en día, no quiero generalizar porque vivimos en un país donde la pobreza es bastante grande, donde hay gente necesitada. Creo que no tenemos nosotros, al menos no se ve mucho en esta ciudad pequeña donde estamos, que haya gente tirada, gente durmiendo allí en cualquier lado. Por ahí se ve más en las ciudades grandes. Pero yo creo que no estaría mal decir que la gran mayoría de las personas tiene un techo donde vivir. Aunque no sea propio, aunque no sea tu casa, o ya sea que alquiles o te lo presten, lo que sea, pero la gran mayoría tiene un lugar donde dormir. Pero eso no era así en el primer siglo. No lo es hoy, ¿no es cierto? Que todos tienen un lugar para vivir, pero principalmente en el primer siglo era más grave la situación. En la época en la que fueron escritos estos pasajes había una carencia económica tremenda, había una pobreza tremenda. Y principalmente, tal vez lo peor que pasaba era que había persecución por ser cristiano, había persecución por la causa de Cristo. Y a veces sucedía que perseguían a los cristianos en una ciudad, y ¿qué hacían estos cristianos? Huían, ¿no es cierto? Y tenían que ir a otra ciudad. Ellos perdían sus pertenencias, perdían sus casas, perdían sus recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Sabían o tenían conocimiento de que tal vez en esta ciudad había un creyente o alguna persona que profesaba la misma fe. Entonces ellos iban a la casa de ese creyente, y lo que pasaba era que ese hermano, que tal vez no los conocía, pero sabían que eran hermanos en la fe, los recibía de una manera amorosa, tierna, le abría las puertas de sus casas para que ese hombre esté allí hospedado por cierto tiempo. Eso era lo que estaba pasando en el contexto en el que esto se escribe. Era algo esencial, era una necesidad tremenda en la época del Nuevo Testamento. En esa época pasaba también que había predicadores itinerantes, podríamos llamarle así. Eran misioneros que iban llevando el evangelio de una ciudad a otra. Y había un hombre que Juan destaca, que es Gallo. Juan va a escribir su tercera carta básicamente para elogiarlo a Gallo, y le va a decir, lo va a elogiar por su hospitalidad, y tiene un solo capítulo la tercera carta de Juan. En el versículo 5 dice: amado, le está hablando a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas, escuchen esto, algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos. Juan está hablando de estos hermanos que salían a predicar y no tenían un lugar donde quedarse. No había hoteles como pasa hoy. No había hostel. Lo que había eran burdeles por lo general, y que estaban claramente, era un ambiente lleno de pecado, ¿no es cierto? Pecaminoso. Entonces no había lugar. Entonces estos predicadores dependían exclusivamente de algún hermano que le abriera las puertas de su hogar para dormir, para acostarse. Y Gallo era una persona que era reconocida por eso. Dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estos predicadores después volvían a la iglesia y decían: en tal lugar está el hermano Gallo, que es un hermano amoroso que nos abrió las puertas de su hogar. Dice: han dado testimonio de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, dice Juan. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Fíjate los detalles que da Juan en ese pasaje. Dice que estos predicadores salieron en el nombre del Señor, pero no aceptaban recursos, no aceptaban dinero de alguien que no sea creyente. Nosotros, dice el verso 8, pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, le dice Juan a Gallo.
Y es interesante ese detalle, que ellos no aceptaban recursos, no aceptaban dinero de los gentiles. Y ese es un detalle interesante, contextualizando un poco, bajando a nuestros días, porque hoy en día es muy común que la iglesia de Cristo reciba dinero de cualquier lugar. Y me llamó la atención esto poderosamente, o sea, de organizaciones paraeclesiásticas, se les suele llamar, organismos, empresarios, en fin. Pero estos creyentes del primer siglo, estos predicadores, estos siervos del Señor, dice que ellos no recibían de los gentiles. ¿Por qué? Porque se entiende que ellos pensaban que recibir dinero de los gentiles, ¿saben qué, hermano? Me impactó esto cuando lo estudié. Era rebajar el mensaje del Evangelio de Cristo. Recibir dinero de los gentiles era rebajar el mensaje del Evangelio de Cristo. El dinero para la obra de Dios debía salir, ¿saben de dónde? Del pueblo de Dios. El dinero para la obra de Dios, para que estos hombres se sostengan, para que estos hombres tengan un hogar, un lugar para descansar, para dormir y seguir su camino, tenía que surgir ese sostén del pueblo de Dios, es lo que está diciendo Juan. Por eso Juan dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El lenguaje actual dice, debemos ayudarlos en este trabajo que han empezado y también debemos hacernos cargos de ello, dice esa traducción. Tremendo, hermano. Eso es hospitalidad. De eso es lo que está hablando nuestro texto. Y una aclaración que yo ponía acá, importante para que no se asuste mi señora. No, se sobreentiende, hermano, que los tiempos han cambiado y no se trata de que uno es hospitalario y va a aparecer cualquier persona en tu casa y que te diga que es un creyente y vos lo vas a recibir, ¿no es cierto? Te vas a ir de tu casa y vas a dejar tu familia, tus hijos, tu esposa con un desconocido, porque simplemente te dijo que es creyente y anda predicando en la ciudad. Eso claramente no ocurre, o no debería ocurrir, ¿no? Porque decíamos, el pastor se mueve en base a prioridades y eso sería como, entraría en conflicto con esa prioridad que decíamos antes, de que el pastor tiene una familia a la cual cuidar, a la cual proteger, etcétera, etcétera. Pero igual, que los tiempos hayan cambiado y que de pronto hoy yo no le abriría la puerta a un desconocido por más que me diga que es creyente, esta realidad que vivimos hoy no invalida el privilegio que es hospedar, ¿no es cierto? Y no invalida la verdad que hay detrás de la enseñanza que nos da el texto, ¿no? Hecha esa aclaración, yo le quiero leer lo que dice un autor con respecto a hospedar. Cuando vos hospedás a alguien, no es un favor que vos le estás haciendo a la iglesia. Escuchen esto. Creo que nunca nos ha tocado, pero probablemente en algún momento pidamos que hospedemos a alguien o se pida, o tengamos que nosotros hospedar a alguien. Y me encanta lo que dice este hombre porque esta es una aplicación que yo quiero traerle a todos ustedes. Dice, cuando hospedás a alguien no es un favor que vos le estás haciendo a la iglesia. Tampoco es un favor que le estás haciendo a la persona o al Señor, sino que el Señor Jesucristo te está haciendo a vos el favor de poner tu casa en orden, de poner tu casa a la orden, creo que es lo que quiere decir este autor. O sea, es como decir, es un privilegio que el Señor te está diciendo de que vos puedas poner tu casa al servicio de Cristo. Es un privilegio que Dios te está concediendo, dice. Y me encanta cómo termina su frase porque dice, la hospitalidad es un ministerio que se hace sacrificialmente. Es tremendo. Es un ministerio que se hace con sacrificio. Exige sacrificio el ser hospedador, hermanos. Pablo continúa en esta lista de calificaciones y dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Después de hablar ahí de la hospitalidad, dice, nombra una calificación que es muy interesante lo que dice Pablo, porque esta calificación tiene que ver directamente con el trabajo del pastor. Si bien todos podemos enseñar, ¿no es cierto? Todos debemos ser hospedadores, mucho más el pastor. Todos debemos ser decorosos, pero esta calificación no necesariamente todos tienen que ser aptos para enseñar. Lo cual no significa que vos no podés enseñar en tu hogar a tus hijos, los que son hombres, sí, pero Pablo está hablando de la enseñanza como trabajo, como función, como oficio en la iglesia del Señor. Y dice, el hombre que anhela el pastorado debe ser apto para enseñar. Ser apto para enseñar no es una cualidad que tiene que ver con el intelecto del pastor o con cuán inteligente es el pastor. Ser apto para enseñar tiene que ver con el carácter. Por eso que acuérdense que estamos viendo
que el pastor debe ser irreprensible en su carácter moral. Y dentro de lo que es su carácter moral, estamos viendo sobrio, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Entonces, no tiene que ver con inteligencia, sino tiene que ver con carácter. ¿Por qué? Porque el carácter del hombre, el carácter moral del hombre es lo que va a determinar si ese hombre es apto para enseñar o no. ¿Por qué? Porque se entiende, ¿no es cierto? Se sobreentiende, sería la palabra, que lo que ese pastor siente, lo que ese pastor cree, lo que ese pastor enseña, es cómo ese pastor va a vivir. Por eso tiene que ver con carácter. La palabra griega que se usa en esta expresión es didácticos. Es una palabra muy importante porque da la idea de alguien que es apto para enseñar, pero también es alguien que es enseñable. No es alguien que es apto para enseñar porque se la sabe toda o porque es muy capaz, porque es muy inteligente, sino que es una persona enseñable, una persona humilde. John MacArthur dice, para ser apto para enseñar tiene que ser apto para aprender. Y está muy bueno eso, porque de eso nos habla el término. La enseñanza de la Escritura es el trabajo principal que lleva adelante un pastor en la iglesia de Cristo. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando Pablo viene diciéndole allí a los de Efesios que el Señor constituyó apóstoles, profetas. En esa lista de oficios que él da, nombra al pastor, y fíjense cómo él identifica el rol pastoral, dice pastor y maestro, dice Pablo allí en ese pasaje. O sea que el rol fundamental que va a llevar a cabo el pastor es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que no es una calificación que se puede pasar por alto, no, es una calificación excluyente, podríamos decir. Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, y quiero que ustedes solo se den cuenta, no hace falta que lo busquen, pueden anotarlo, pero que presten atención a ver qué palabra se repite. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice el versículo 11 de 1 Timoteo 4, esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y ¿qué? La enseñanza, dice el verso 13. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Está clara cuál es la palabra? La palabra es enseñanza. ¿Se dan cuenta el énfasis que Pablo está poniendo en este rol fundamental del pastor? La enseñanza es el trabajo primordial. Por eso es imprescindible que el hombre que es llamado al ministerio pastoral tenga el don de enseñanza. Si un hombre, hermanos, cumple con casi todos los requisitos, o sea, es decoroso, es hospedador, es sobrio, es prudente, es marido, no es dado al vino, como vamos a ver, a todo, pero no es apto para enseñar, eso lo descalifica para el ministerio pastoral. Por eso decíamos, es un requisito excluyente. ¿Cuáles son las cualidades rápidamente que debe tener un hombre que es apto para enseñar? Rápido. La primera cualidad es que tiene que ser un don espiritual. No tiene nada que ver con una profesión, hermano. No tiene nada que ver con que si un hombre es profesor o si un hombre es académico o si un hombre es maestro de lo que sea, necesariamente tiene el don para enseñar. Porque ser maestro, profesor o todo lo que vos quieras agregarle en términos de profesión, son aptitudes, son habilidades que uno las adquiere a través del estudio, a través del esfuerzo. Es un talento natural también, puede ser, pero el don de enseñanza, cuando hablamos del don específicamente, es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Seas profesor o no. No hace falta ser un profesor para decir, bueno, tengo el don de enseñanza y puedo ser pastor. No, el don de enseñanza es una obra del Espíritu Santo que Dios hace en la vida del hombre que nace de nuevo. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, dice. Pablo está hablando allí de los dones espirituales.
En 1 Timoteo 4:14, fíjense, no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Y de qué don estará hablando Pablo en 1 Timoteo 4:14? Vamos a ver por el contexto del pasaje que claramente Pablo está hablando del don de enseñanza. En el verso 6 de ese capítulo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Leíamos antes, nutrido con las palabras de la fe, la buena doctrina que ha seguido. En el verso 11, fíjense el mandato que hay, esto manda y enseñas. Verso 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el 14 le dice, no descuide el don que hay en ti. ¿De qué don está hablando? Del don de enseñanza. En el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Y él qué tiene que hacer con la doctrina? Tiene que enseñarla. Tiene que ser retenedor de la buena doctrina que ha aprendido, dice otro texto. Claramente Pablo está hablando del don de enseñanza. Otra cualidad. ¿Qué cualidad debe tener alguien que es apto para enseñar? Es un hombre que debe tener un fundamento doctrinal sólido. Repito, un fundamento doctrinal sólido. Pablo dice que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, que pueda amonestar, pero con sana enseñanza, con sana doctrina. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe, amor, en la fe dice, y amor que es en Cristo Jesús. Hay una filosofía de pensamiento, hermanos, que es como un bichito que le picó a varios pastores y se filtró en la iglesia del Señor, que dice que siempre que se habla en términos de doctrina, surge esto, ¿no? Si yo amo al Señor, si vos amás al Señor y yo amo al Señor, no importa lo que creamos necesariamente en términos doctrinales. No importa lo que yo crea, no importa lo que vos creas. Lo que importa es la unidad. El ecumenismo ese que se ve hoy en día. En términos de doctrina hoy se está, o sea, si vos hablas de doctrina sos mal visto. Ya hay un prejuicio, ya hay un preconcepto. Y ya lo hemos hablado muchas veces esto. Pero eso es falso por lo que dice la palabra de Dios, hermano. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que sí importa lo que yo crea. Sí importa la doctrina. Sí es importante que vos tengas un fundamento doctrinal sólido. ¿Por qué? Porque le está diciendo retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Por qué? Porque el ministerio principal del hombre que está llevando a cabo el rol pastoral es la enseñanza de la sana doctrina, de la sana palabra, de la sana enseñanza, como decíamos antes. Entonces, ¿es importante la doctrina? Sí, claro que es importante. Es importante que el hombre sea sólido doctrinalmente, porque si no, iba a creer una cosa, va a pasar los años y va a creer otra cosa, se va a juntar con aquel y va a creer otra cosa. Va a venir fulano a la iglesia y va a creer otra cosa. Por eso tenemos una confesión de fe, por eso somos una iglesia confesional. Y no es una confesión de fe que la inventé yo o la inventó alguno de ustedes, es una confesión de fe histórica. Entonces, ¿es importante la doctrina? Claro que es importante, y principalmente es importante que el pastor tenga bases, fundamentos sólidos, doctrinalmente hablando. El hombre que es apto para enseñar debe ser humilde. Esa es otra cualidad que debe tener el pastor. Dios no le revela las profundidades de su palabra a los soberbios, dice un autor. ¿Por qué? Pero la Escritura también lo dice. Dice Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima con Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Un pastor que prioriza su vida espiritual, hablábamos de las prioridades, es un hombre al cual Dios le va a dar a conocer los misterios de su palabra. Le va a ayudar a entender su palabra. Dios se resiste a los soberbios, dice, pero da gracia a los humildes. Dios no usa claramente al hombre que es soberbio. Y para ser apto para enseñar, el hombre debe ser humilde. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Escuchen esto, sino amable para con todos, apto para enseñar. Otra vez aparece allí esa palabra. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, fíjense qué interesante, aparece nuestra palabra griega, esa expresión que se traduce
apto para enseñar, didácticos, que decíamos antes. ¿En qué contexto la vuelve a utilizar Pablo? En el contexto de un hombre que debe ser manso, que debe ser paciente para con los que se oponen, que debe ser humilde. Entonces es una cualidad fundamental para alguien que es apto para enseñar. Fíjense cómo comienza el verso 3 de nuestro pasaje, el apóstol Pablo. Continuamos ahí avanzando en las calificaciones. Fíjense que Pablo dice que debe ser una persona no dada al vino. No dado al vino. Pablo está diciendo que el pastorado no es un lugar para un hombre que está entregado a la bebida, que ama por sobre todas las cosas el acto de beber bebida fermentada. El texto está hablando de un hombre que se dedica a beber bebidas embriagantes. Esa es la idea. Pero no solamente lo podemos aplicar al vino. Ahora vamos a ver un poquito también el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Pero claramente no es una calificación que se debe negativa, ¿no es cierto? Porque dice no dado al vino. Nosotros veníamos viendo hasta el momento, debe ser esto, debe ser lo otro. Ahora Pablo dice, no debe ser esto. No debe ser un hombre entregado a bebidas embriagantes. Pablo habla del vino por el hecho de que era la bebida embriagante más común de la época. Los judíos bebían un vino que era fermentado naturalmente. No le agregaban alcohol. El alcohol fue inventado por los árabes, según algunos historiadores, en la Edad Media, o sea que hasta acá no teníamos alcohol. Entonces la fermentación era ocasionada naturalmente. Era un vino mezclado con agua. Las bodas duraban 7 días, 7 días una boda judía. O sea que estaban celebrando, imagínense, si hubiesen consumido vino con alcohol, capaz que ya el primer día ya no sabían dónde estaban, pero claramente era un vino tal vez más suave probablemente, mezclado con agua, y podían estar 7 días de fiesta. Pero claramente era un vino que tomado en exceso emborrachaba, embriagaba a cualquiera, ¿no es cierto? En esa época también se tomaban bebidas mezcladas con especias. Se usaba todo tipo de especias para hacer más fuerte a la bebida. En Isaías capítulo 5, versículo 22, fíjense lo que dice Isaías. Dice, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! Eso era lo que pasaba en ese momento. Era una costumbre mezclar bebida con todo tipo de especies. Y si tuviéramos que contextualizar este pasaje en nuestros días, hermano, esto se aplicaría no solo al vino, sino a cualquier sustancia que intoxique la mente y la voluntad del hombre. El vino es embriagante y intoxica tu mente, por decirlo de alguna manera, tu voluntad, toma control, por decirlo, del hombre. Y si nosotros tuviéramos que aplicarlos, podríamos incluir hoy en nuestros días vino y un montón de otras cuestiones, un montón de otras sustancias que tomen, ¿no es cierto?, el control de la voluntad del hombre. Una persona dada al vino o a cualquier otra sustancia no está calificada, dice la palabra de Dios, para ser pastor, para administrar los misterios de Dios de forma sabia, de forma controlada. Imagínate un pastor que esté dado al vino. Vaya a saber lo que va a venir a predicar el domingo, ¿no? Isaías, fíjense, hablando de los sacerdotes y de los profetas de su época, fíjense lo que dice Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados, dice, por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Fuerte lo que le ocasionó a estos sacerdotes esta bebida, el vino y otras bebidas similares. Entonces dijimos, no debe ser dado al vino. El pastor no debe ser pendenciero, también es la otra palabra que encontramos allí. La palabra pendenciero nos habla de violencia física. Literalmente significa alguien que da golpes. Entonces el pastor no debe dar golpes, sería la idea. No es un pegador, podríamos hacer una traducción literal. Ese es el sentido original, ese es el sentido de la palabra original. Pablo está hablando de un hombre que es impulsivo, un hombre agresivo, peleador, un hombre de mal genio. Dice un autor, cuando un miembro común, me encanta esto porque escuchen lo que dice, cuando un miembro común de la congregación posee este desagradable temperamento, es un grave pecado. Pero cuando es el pastor que tiene este temperamento, es un desastre. Ustedes imagínense un pastor que sea pendenciero, un pastor que sea agresivo.
Me gusta como dice, es grave cuando lo hace un miembro, cuando lo hace un pastor es algo desastroso, una desgracia. Si salteamos allí, fíjense, dice, no dado al vino, no pendenciero, dice, no codicioso de ganancia deshonesta. Eso, tachalo por un momento. Vamos a saltar a lo otro, que es lo opuesto a pendenciero, podríamos decir, que es la otra calificación. ¿Cómo debe ser? No debe ser no pendenciero, y ahí, bueno, después sigue otra calificación negativa. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo, debe ser esto, debe ser aquello? Y después dice las negativas, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, la salteamos por un momento. Fíjense lo opuesto, ¿cómo debe ser? Amable, dice, apacible. En un mismo versículo, fíjense, encontramos lo opuesto a ser pendenciero. Amable, la palabra amable nos habla de alguien que es cordial en su trato, que es un hombre paciente. Y me gusta esto, hermano, escuchen, es un hombre que perdona fácilmente las fallas humanas. De eso habla la palabra amable, y así debe ser el pastor. Debe perdonar las fallas humanas. No es una persona rencorosa. De eso habla amabilidad. La palabra, apacible, dijimos amable y apacible, lo opuesto a pendenciero. La palabra apacible es una palabra compuesta en el griego que significa reacio a pelear, reacio a discutir, podría ser otra palabra. Y la palabra apacible no habla, a diferencia de pendenciero que sí habla de violencia física, la palabra apacible habla de discusión, no habla tanto enfocado en lo físico, sino que una persona apacible es una persona que rehúsa el discutir, el pelear inútilmente sería la idea. Es apacible, nos habla de un hombre que busca la paz, que es un hombre pacificador. Lo opuesto a ser apacible sería contencioso, que Pablo usa ahí en la misma carta, en el capítulo 6. El pastor no debe ser contencioso, debe ser apacible. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, escuchen, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo a Timoteo. Y en la segunda carta le va a decir, recuérdales esto, 2 Timoteo 2:14, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ese es un hombre que no es apacible, es un hombre contencioso, evita profanas y vanas palabrerías, dice el verso 16 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, porque conducirán más y más a la impiedad. Esa descripción que está haciendo Pablo es todo lo contrario a apacible. Entonces, un hombre, el pastor debe ser amable, dijimos, nos habla de que perdona fácilmente la falla humana, es un hombre cordial, es paciente, debe ser apacible, ¿no es cierto? Todo lo opuesto a lo que dice acá. No debe estar en blasfemias, en pleitos, en disputas necias, en vanas palabrerías, profanas discusiones inútiles, porque todo conduce a la piedad, dice Pablo. Y por último, quiero que cerremos allí el verso 3 con esos calificativos negativos que salteamos, que es no debe ser codicioso de ganancia deshonesta y no debe ser avaro. Versículo 3. Lo leemos rápidamente. Dice, no dado al vino, no pendenciero, ya hemos visto, no codicioso de ganancias deshonestas, y salteamos amable y apacible, y vamos después de la coma que dice, no avaro. El pastor debe ser no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Y esa calificación nos habla de un hombre que no es amante del dinero. El pastor no debe ser un hombre que ama el dinero. No solo evita las ganancias deshonestas, escuchen esto, sino que esa palabra también nos habla de alguien, de una persona que no tiene como meta en su vida hacerse de bienes terrenales,
aunque sean obtenidos por medios honestos. Repito, no codicioso de ganancia deshonesta, no avaro, nos está hablando de que el pastor no ama el dinero, no debe amar el dinero, pero no solamente que evita las ganancias deshonestas, sino también que evita tener como la meta principal de su vida hacerse de bienes materiales, aunque el hacerse de esos bienes materiales sean por medios honestos. Esa es un poco la idea, ahora la profundizamos. Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, dice Pablo, y fueron traspasados de muchos dolores. Y lo que dice el verso 9, anotátelo ahí, marcátelo. Si no sos rico en este momento, si no sos una persona que tiene mucho dinero, anda y marcalo en rojo grande, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ningún creyente, escuchen hermanos, ningún creyente, sea pastor o no, tiene que tenga como meta, digamos, el hacerse rico, ese creyente o esa persona no está cumpliendo con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Repito, ningún creyente, sea pastor o no, que tenga como meta principal hacerse rico, ese creyente no está caminando en santidad, no está viviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque a un creyente, y esto va a chocar la mente, algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué decís eso? ¿Está en contra de la riqueza? No, escuchen, a ningún creyente le es lícito querer hacerse rico. Repito, si vos sos rico acá, estás exceptuado de lo que voy a decir. Pero si no sos rico, a ningún creyente le es lícito querer hacerse rico. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso, si no sos rico, tenés que marcar el verso 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No dice pueden llegar a caer tal vez. No, dice caen. El Señor está diciendo van a caer en tentación y lazo. Y en codicias necias. Hay personas que son ricas, hermanos, y eso no es un pecado en sí mismo. Hay personas a quienes Dios de alguna manera las prospera y Dios tiene sus propósitos específico particular y sus razones por qué prospera a algunos y a otros no. Pero dice la Biblia al creyente que no es rico, la Biblia le está diciendo que querer hacerse rico es un pecado, es caer en tentación y lazo. Y muchas codicias necias, dice, y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tener como meta en la vida querer hacer dinero es una perversión, dice un autor, que no solamente te lleva tarde o temprano a apartarte de la fe, sino que destruye tu vida, va a destruir tu vida. ¿Qué cosa? Tener como meta el hacer dinero, el hacer dinero. El texto habla, ese que leímos recién, de codicias necias y dañosas. La palabra necedad, la traducción literal, por más chocante que suene, es estupidez. Necedad nos habla de estupidez. ¿Y sabes lo que está diciendo Pablo? Querer hacerse rico es una estupidez, porque te lleva a perder la vida, básicamente. Querer hacerse rico es una estupidez porque te lleva a vivir y a ser esclavo de esa riqueza que tanto anhelás, del dinero. Y dice, y eso va a destruir tu vida, va a traspasar tu vida. Y es interesante porque muchos disfrazan la codicia o la avaricia diciendo que ellos quieren generar recursos, quieren ser ricos para ofrendar a la obra del Señor, para dar para la iglesia, para ofrendar para que el evangelio crezca. Pero lo que nosotros vemos en la Escritura es un llamado, es un grito a los cuatro vientos a ofrendar nuestra vida para la gloria de Dios. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros debemos ofrendar nuestra vida para el crecimiento de su obra. Porque cuando vos ofrendes tu vida, cuando vos entregues tu vida, la obra de Dios se va a expandir porque Dios va a usarte a vos. A Dios no le importa tu dinero. Eso es tremendo, pero a Dios no le interesa nuestro dinero. Y si yo quiero hacerme rico, es un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios, en su soberanía, en su providencia, Él va a levantar otros ricos si necesita. Si Él necesita plata, quédate tranquilo. Él va a levantar otros ricos. No hace falta que vos quieras enriquecerte para contribuir a la obra. No, la codicia, dice, es necia, es estúpida, es dañosa. La codicia es necia porque las personas se afanan para hacerse ricos y ¿saben qué?
Dios no le permite disfrutarlo, porque eso es lo que no solamente vemos, no hace falta ser muy conocedor de la Escritura para ver eso. ¿Cuántos ricos conoces que ni disfrutan su riqueza? Tal vez no somos ricos acá, pero conocemos gente rica que lo que menos hace es disfrutar su riqueza. Bueno, ¿saben lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 6, versículo 1? Hay un mal, dice el sabio Salomón, que yo he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres. ¿Cuál es ese mal? El hombre a quien Dios da riqueza, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. O sea, hay algo que es muy común, que yo veo, dice el sabio, que Dios le da riquezas, bienes y honra, pero no les da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, lo disfrutan los otros. Eso es vanidad, dice, y es un mal doloroso. Entonces te das cuenta por qué el pastor no debe ser codicioso de ganancias honestas, ni aún debe tener como la meta principal de su vida el ganar dinero, generar dinero, ser rico. No hay nada virtuoso en la riqueza. Ahora si de pronto sos rico porque naciste en una familia adinerada, porque Dios de pronto prosperó de manera exponencial tu trabajo, lo que sea, gloria a Dios, disfrutemos de esa riqueza, usémosla para la gloria de Dios. Amén. Pero no es lo que el Señor está esperando del creyente, y mucho menos del pastor. Cuando un hombre sacrifica a Dios, hermanos, para hacerse rico, Dios va a hacer que su vida sea un martirio. Cuando un hombre sacrifica a Dios por el dinero, y sacrifica a su familia, y sacrifica a todo, ¿saben qué? Dios va a hacer que esa vida sea un martirio. ¿Y saben qué? Si ese hombre es creyente, Dios va a hacer un martirio su vida, pero por amor. ¿Para qué? Para que ese hombre vuelva a Él. Porque a veces podemos desviarnos del camino y pensar que acá tengo que ir. No. Si vos sos un hijo de Dios, quédate tranquilo, Dios te va. Es como los hijos nuestros. A veces le dejamos, y cuando vemos que está, no, vení para acá. Y a veces ese venir para acá es un coscorrón. Bueno, Dios es, salvando la distancia, pero es una ilustración que me parece válida. Cuando un hombre sacrifica a Dios para hacerse rico, repito, Dios va a hacer que la vida de ese hombre sea un calvario, un martirio. No va a poder ni disfrutar de las riquezas, no va a poder disfrutar del dinero. Y yo quiero, porque yo no le estoy hablando a ricos acá, o al menos creo que nadie es rico, no somos ricos en los cielos, pero acá terrenalmente creo que estamos todos en la misma. Pero a veces nosotros sacrificamos o negociamos a Dios por el obtener dinero. Y tal vez no nos hacemos ni siquiera ricos. Peor aún, hermano. O sea, tu vida va a ser un martirio con más razón. La codicia es necia y dañosa, acuérdense. Es dañosa porque destruye del hombre lo mejor y lo más noble que ese hombre puede tener. Es lo que dice un autor, no son inventos míos, yo solamente me estoy apropiando de lo que ya han dicho otros. Y dice, la prosperidad económica, escuchen esto, obtenida no por la bendición de Dios, sino por la astucia humana, destruye en el hombre lo mejor y lo más noble que ese hombre puede tener. O sea, la riqueza que no viene por bendición de Dios, sino que viene por sabiduría humana. ¿Me entendés? Sos un hombre ambicioso, la pegaste en un negocio y vivís exclusivamente para eso, Bueno, esa sería la idea, dice, destruye lo mejor del hombre. El amor por la riqueza, el amor por el dinero. Por eso un pastor no puede ser así, hermano, claramente. Y hablando de esto, como que la realidad obliga para bajar una aplicación en cuanto a esto. A mí me parece, no sé ustedes, capaz que coinciden conmigo, no sé si en todo lo que voy a decir ahora van a coincidir, pero es escandaloso lo que nosotros vemos en nuestra realidad, en el contexto actual, en los últimos años, no sé, podríamos decir en el Evangelio, lo que vemos con pastores famosos, con predicadores famosos. Cuando yo estudié este texto, o sea, me es imposible abstraerme de la realidad del Evangelio en este sentido, en este orden. ¿No es cierto? Lo que está ocurriendo con pastores famosos, con predicadores famosos. ¿Y saben qué? Y acá viene que capaz que alguno me va a tirar con algo. Sean de sana doctrina o sean de mala doctrina. Yo no estoy hablando acá de los que enseñan cualquier cosa. Yo no estoy hablando, voy a usar nombres, pero no estoy hablando de los que son evidentes que son cualquier cosa y que usan el Evangelio para enriquecerse.
Para mí es escandaloso todo lo que ocurre en la actualidad, y cuando yo estudio este texto, o sea, mi capacidad de asombro no termina, digamos, me sigo asombrando, ¿no? Porque hay en nuestros días pastores, sean de sana doctrina o de mala doctrina, que viven como millonarios. Viven como millonarios, verdaderos millonarios. Viven en mansiones, aviones privados, autos de lujo. Y la pregunta es, ¿eso corresponde con el mensaje del evangelio que predican? O sea, la vida millonaria de un pastor, ¿se corresponde con el mensaje del evangelio? ¿Se corresponde con la sana doctrina? Son preguntas que yo me la pongo acá y yo se las tiro a ustedes. Después algún día, no en este momento, pero podemos charlarla y meditarla. Pero un pastor, ¿no es contradictorio un pastor millonario? Cuando yo tengo que enseñarle a la gente que no deben, el que quiere enriquecerse, dice todo lo que leímos recién. A mí me hace ruido, hermanos. Por eso, pero no, eso es una opinión. Dijera Pablo, esto no lo dice la Escritura, esto lo digo yo. O sea, me hago responsable y tal vez es una aplicación que estoy bajando a tierra. No quiero dar una opinión, pero son cuestionamientos que yo me hago, ¿no? ¿No será contradictorio al mensaje del Evangelio que nosotros predicamos, a la sana doctrina, ser millonario, llevar una vida de un magnate? Yo creo, y esta ha sido una opinión personal, como creían estos predicadores del primer siglo, recibir recursos, estoy tomándolo como modelo, ¿no? Recibir recursos de los gentiles sería como una deshonra para el Evangelio, ¿no es cierto? Bueno, llevando a este ejemplo, yo creo que ser millonario y ser pastor es una deshonra para el Evangelio y es una vergüenza para la Iglesia de Cristo. Repito, no hay nada malo en las riquezas en sí mismas, sobre todo cuando son bien habidas. No hay nada malo en disfrutar de las riquezas, siempre y cuando no ocupen el lugar de Dios. Y acá vuelvo, tiro otra bombita, hermano, a ver si los despierto un poquito. A ver, ya terminamos. Cuando esas riquezas, no hay nada malo en las riquezas, dijimos, que son producto de la bendición de Dios. Pero cuando esas riquezas son obtenidas usando la piedad como un medio de ganancia, eso es un pecado abominable delante de Dios, hermano. No lo digo yo, lo dice un autor. Dice, cuando las riquezas son obtenidas usando la piedad, por eso hablo de falsos pastores, mala doctrina y sana doctrina también. Usando la piedad como un medio de ganancia, eso es realmente un pecado abominable delante de Dios. Eso le concierne a los falsos maestros y aún a los pastores de sana doctrina que son millonarios. Y aclaración, porque es un texto que merece aclaración todo lo que estamos diciendo. Yo no estoy diciendo, hermano, que los pastores deben vivir miserablemente. O sea, yo no estoy diciendo que deben tener una vida miserable, porque eso tampoco es bíblico. Todo lo contrario. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, y dijimos que esa palabra anciano es pastor. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan, los pastores que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trille, y digno es el pastor de su salario, digno es el obrero de su salario, dice Pablo. Un hombre que se dedica al pastorado de manera completa, podríamos decir, al ministerio pastoral y que es sostenido económicamente por su trabajo como pastor, para que viva, para que sostenga a la familia, eso es lo que dice la Escritura, es un salario digno. Y para ir cerrando, hermanos, para no invertir demasiado tiempo en esto, esto que yo les digo, no lo digan abiertamente por ahí, porque por eso le digo, en el mundo evangélico, esto hasta puede ser confrontador y te pueden tildar de contencioso. ¿Por qué? Porque muchos justifican la riqueza y los millones y millones y la vida de millonario que llevan algunos pastores con los libros y los recursos que venden. ¿No es cierto? Eso es muy común. Los tiempos cambiaron, ¿me entendés? Hoy, antes no había, capaz que Pablo hubiese sido millonario, dicen algunos probablemente. Pero bueno, hoy tenemos pastores de renombre que escriben muchos libros y son millonarios por la venta de sus libros. Y bueno, y otra pregunta que yo me hago, y se las dejo ahí picando, si yo fui llamado a ser un pastor o un vendedor de libros para ser millonario. Dejémoslo ahí.
Dice un autor, el pastor no debe vivir una vida miserable, pero una cosa es vivir decentemente y aún disfrutar de las oportunidades y bendiciones que Dios le da, y otra cosa muy distinta es esquilar a las ovejas para el beneficio personal. Eso es un pecado abominable delante de Dios. Amén. Cerramos, hermanos. Vimos que el pastor debe ser irreprensible. Hoy cerramos el área en la que él debe ser irreprensible, que tiene que ver con su carácter moral. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No es fácil, hermanos, cumplir con todos estos requisitos. Claramente nosotros vemos que el Señor es altísimo el estándar que Él establece para aquellos que van a servir en el pastorado. Y como dije anteriormente, es altísimo el estándar que Dios establece para todos los hombres de la iglesia, no solamente para el pastor, porque esto claramente es para todos los hombres. Y cuando pensaba en esto, simplemente antes de orar quiero traer este pensamiento a sus mentes. Nosotros nos encontramos no en algo, no nos encontramos en un organismo o en una organización que tiene su origen en la actividad humana, en la sabiduría humana. Nosotros conformamos la iglesia de Cristo. Entonces, conformamos algo tan puro, tan sublime, tan glorioso como la iglesia de Cristo en el mundo, en este mundo caído. Entonces, es entendible y es normal que el estándar sea alto para aquellos hombres que van a conformar la iglesia del Señor, sea que se paren acá en el púlpito o sea que estén allá. Por eso quiero sacar esa distinción del pastor y quiero bajar una aplicación a toda la iglesia. Cristo murió por una iglesia, Él va a venir a buscar una iglesia. Cristo cargó con los pecados de una iglesia en sí. Y nosotros necesitamos hombres fieles. Nosotros necesitamos hombres que examinen su vida y la conformen a la luz de lo que dice 1 de Timoteo 3. Y por supuesto, necesitamos pastores que cumplan fielmente con esos requisitos, que prediquen a Cristo y que sean irreprensibles en su carácter moral. Ustedes imagínense si nosotros trabajamos en nuestra vida de tal forma que los hombres que componen esta iglesia son hombres irreprensibles en su carácter moral. Marido de una sola mujer, decoroso, sobrio, prudente, hospedador, no dado al vino. Todo lo que vimos recién. No codicioso de ganancias honestas, amable, apacible, no avaro, que no tienen la meta de su vida el dinero. Imagínense lo que Dios puede hacer con una iglesia así, hermanos. Si nosotros vemos como muy difícil cumplir con estas calificaciones, ¿saben a quién tenemos que mirar? A Cristo, porque Él sí vivió una vida perfecta. Y ese es lo maravilloso del Evangelio, hermanos. Que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y cuando vemos la miseria de nuestro corazón, yo en esta semana, en estos días, vi mucha miseria en mi corazón cuando estudiaba el texto y me ocurre siempre eso. Y hay algo que me resuena continuamente porque el pastor debe aplicar esto a su vida. El pastor debe predicarse el mensaje primero a sí mismo. Y cuando yo me expongo a textos como estos, afloran las miserias, porque los ojos son abiertos y yo de pronto empiezo a ver lo alto que es lo que Dios establece. Pero es hermoso, hermano, que cuando vos ves tu miseria, nosotros podemos ir al Evangelio de Cristo. Nosotros podemos ir a la cruz. Más grande nuestra miseria, más tenemos que correr hacia Cristo. Y cuando yo veo todo esto, me veo aturdido, me asusta y le digo, Señor, yo te necesito. Yo necesito que me ayudes a vivir conforme a este estándar. Y cuando yo veo mis pecados, mis debilidades, hermanos, yo puedo ver la vida perfecta que Cristo tuvo y que aún así, teniendo la vida que yo jamás voy a vivir, Él fue a morir a una cruz por mis pecados, cargando toda mi miseria, toda mi culpa, para que yo pueda ser libre de la condenación del pecado. Y como hablábamos esta semana, no ser esclavo del pecado, sino esclavo de Cristo por amor. O sea que si vos ves esto como muy alto, corre a Cristo. Si vos ves tu vida, a mí me pasó, yo veo mi vida a la luz de esto y me veo una vida miserable.
¿Y saben a lo que yo llego? Necesito a Cristo. Yo necesito correr a la cruz de Cristo. Todos los días. Siempre, en todo momento. Amén.